El título para este mensaje es Murallas con las horas contadas. ¿Cómo es el título? Murallas con las horas contadas. Este año, las murallas que nos separan de nuestra tierra prometida, de nuestra bendición, tienen las horas contadas. Amén. Ese es el mensaje de parte de Dios. Y a mí me encantó porque me ha parecido siempre muy interesante esa frase o ese dicho cristiano, lo hemos repetido por muchos años, de que cuando tú tienes un problema y comenzamos a orar por ese problema tiene las horas contadas. ¿Ustedes lo creen? Y la verdad es que en este año, en donde Dios nos ha dicho que es el año de la conquista, estamos estudiando precisamente Josué, porque no hay un manual para la conquista mejor, más explicado de parte de Dios que el libro de Josué. Porque Josué fue la persona que Dios usó para llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que por eso estamos aprendiendo de todo lo que sucedió allí en ese tiempo. Porque si Él ha dicho que este será el año de conquista, pues nosotros necesitamos saber qué es lo que nosotros debemos hacer para tener ese año de conquista. Y yo por eso le puse por título a este mensaje, Murallas con las horas contadas. Porque en este tiempo las murallas que nos separan de la bendición tienen las horas contadas. Porque el Dios dijo que iba a ser el año de la conquista y que Él iba a estar con nosotros. Amén. Dios en este tiempo nos ha entregado la ciudad. Amén. El texto que comenzamos leyendo dice, mira, Josué 6, de los 2 versículos iniciales dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Amén. Y esto hay mucho para sacarle a esto, realmente, porque les vuelvo a decir, la bendición está al otro lado de esa muralla, siempre al otro lado de los gigantes que nosotros tenemos que vencer. Pero el Señor dice, mira, yo les he entregado la ciudad, y aunque esté hermética, aunque sea muy fuerte esa ciudad, ya tiene las horas contadas. Amén. Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera y que sepamos que Dios nos entregó la ciudad. Dile a la persona que tienes al lado, Dios te entregó la ciudad. Este tiempo Dios nos limpia el camino para que pasemos, porque las murallas son un no grande. Las murallas son esos no que el enemigo nos dice, aquí no pasas, aquí te quedas, hasta aquí llegas. Esas son las murallas. Y yo les he contado, y hace poco les conté de un sueño que Dios me permitió, o que me dio Dios. Y en ese sueño yo les contaba que yo sabía que iba hacia una ciudad y que esa ciudad se llamaba prosperidad. En ese sueño yo lo sabía. Y que iba hacia allá feliz, pero que llegué a un momento, a una curva, en donde al dar la curvita, ahí me encontré a 2 gigantes. Y esos gigantes, yo sabía que no me dejaban pasar. Yo llegué hasta ellos, no era que me estuvieran sacando la lengua ni nada. Ellos simplemente estaban ahí parados. Y yo llegué hasta ahí en el sueño y los miré por todo lado. Los miré por todo, su peinado, los tengo muy claros, su peinado, su traje era de color azul con corbata, bien pintosos así, estaban parados. Incluso yo me acuerdo que les di hasta la vuelta, ¿sí? Revisé que llevaban hasta un maletín. Cada uno llevaba un maletín como en ese tiempo que eran maletines de chepitos, algo así. Y yo le miré que tenía una letra, una frase, cada maletín. Y uno de ellos tenía la palabra economía y el otro tenía la palabra finanzas. Los tenía ahí. Yo sabía
Y yo sabía que no los podía cruzar, que tenía que vencerlos primero antes de llegar a esa ciudad, ¿sí? Y yo, bueno, ahí terminó el sueño. Eso fue hace años. Y haciendo esta prédica me daba cuenta de que ese sueño es justamente para este día y justo para este día, para esta prédica. Y es que para poder llegar a esa ciudad que Dios nos entregó, nosotros de una u otra manera tenemos que derrotar a esos gigantes, los gigantes de cada uno, y también que significa también esas mismas murallas que están ahí asegurando la ciudad, que no nos dejan pasar. Y por eso es necesario que Dios nos ayude para pasar, y Dios nos está ayudando, y hoy es el tiempo en donde esas murallas van a caer, donde esos gigantes van a ser derrotados. Amén. Todo lugar, yo quiero que sepan, a conquistar tiene murallas. Todo lugar a derribar. Nada de lo que está en la Biblia es mera casualidad. La Biblia no es un libro común y corriente, no es cualquier libro. Es inspirado por Dios y tiene un mensaje para todos nosotros. Por eso nada de lo que hay ahí es casualidad. Y la primer ciudad que se encontraban en el camino, obligatoriamente tenían que pasar para llegar hacia donde los llevaba, que era Canaán, era Jericó. Y era una ciudad que justamente tenía fama de tener las murallas más grandes, más poderosas, infranqueables. Tenían eso. Tenía fama de que sus murallas eran tan increíbles, incluso que familias vivían en la misma muralla. Era tan grande que construyeron casas encima de esa muralla y vivían ahí. Eran murallas increíbles. Y esa ciudad fue la primera que Dios dio para que se tenía que conquistar. Pero nos enseña este texto que para poderla conquistar, para poder seguir hacia la tierra prometida, es necesario que esas murallas caigan. Amén. Quiero que sepa usted que todo lugar a conquistar tiene murallas a derribar. Amén. Tus metas tienen murallas, tus propósitos, tus sueños, tu salud, tu éxito. La ciudad de mi sueño, que se llamaba Prosperidad, tenía sus gigantes y tenía su muralla. Y bueno, pero la buena noticia de este día es que es el tiempo en que esas murallas van a caer. Amén. ¿Usted se alegra por eso? Es el tiempo en que esas murallas van a caer. Mira, realmente cada uno sabrá cuáles son sus murallas. Enfermedad, incapacidad, debilidad, no sé cuáles sean sus murallas, pero esas murallas tienen las horas contadas. Amén. Ahora, si están ahí y no se han caído esas murallas, es porque de alguna manera nosotros no las podemos tumbar. No puedo ni siquiera juzgarlos, porque de alguna manera es que no las podíamos tumbar. Llegábamos hasta ahí y nos sobrepasaba en lo natural, porque las murallas no las tumbaron el ejército, las murallas las tumbó Dios. Amén. O sea que estamos al borde, al pie, en lo venir de un gran milagro de Dios en su vida. Amén. En un tiempo tan especial en donde tú no vas a encontrar obstáculo, pero no va a ser por tu fuerza, va a ser por la intervención de Dios en su vida. Amén. Va a ser por eso. Y eso es lo que a mí me llena de esperanza. Y eso es lo que me llena de emoción a mí. Porque yo le decía ayer a mi esposa mientras estaba haciendo el mensaje, yo le decía, Dios me está hablando increíblemente, porque me llevaba hacia el sueño que yo les acabo de contar, y mis murallas tenían que ver con economía y finanzas, y no las había podido romper, ¿sí?
Y por eso por ahí había hecho cosas pidiendo préstamos, pero yo siento ahora que de aquí en adelante la economía, las finanzas en mi vida y en las de la iglesia, porque yo las junto, no van a tener ningún impedimento y algo va a pasar grandioso, amén, en esa área en la iglesia, amén. Así que yo estoy muy feliz por eso, porque la palabra no solamente es para ustedes, sino también es para mí, es para toda la iglesia, amén. Así que esas murallas tienen las horas contadas. Algo va a pasar especialmente. No sé cuál sea tu muralla, y sería bueno que tal vez incluso usted en este momento cerrara sus ojos y dijera: ¿cuál es mi muralla? ¿Qué muralla? Cierre sus ojos y analice. ¿Cuál es mi muralla? No sé, piénsalo. ¿Qué es lo que te impide llegar allá? Siempre te ha impedido, pero es importante analizarlo. Enfermedad, no sé. ¿Cuál es tu muralla? Imagínenselo, porque esa muralla seguramente es la muralla que verás caer, y es importante identificarla. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Haz lo que Dios te guíe, aunque parezca locura. Amén. Mira, Dios puso a marchar durante 7 días al ejército de Israel alrededor de Jericó. En Josué 6:2 dice: pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. Dios le pidió algo que para un general y su ejército era de alguna manera loco, ridículo. Ellos se habían preparado de una u otra forma para la guerra, para pelear de maneras increíbles. Y yo me imagino, o usted se puede imaginar a Josué reunidos al frente del ejército con sus generales, diciéndoles: el Señor nos va a entregar la ciudad. Y cuando dijeron: ¿y qué hacemos con esas murallas? ¿Cómo las vamos a tumbar? ¿Tendremos que usar escaleras? ¿Qué es lo que tenemos que usar? Dirían, catapultas. En ese tiempo se usaba escaleras de asedio, caballería. Y Josué les diría a ellos: no, el Señor nos dio algo mejor, una marchita alrededor. Yo me imagino que esos generales dirían: y no por un día, por 7 días. Y bueno, ¿y qué más tenemos que hacer? ¿Y después qué? ¿Sacamos las escaleras? ¿Sacamos las catapultas? ¿Sacamos todo? No. Los generales: no, algo mejor ha dicho Dios. Lo que tenemos que es simplemente tocar las trompetas. ¿Trompetas? Dirían los generales: bueno, y después de las trompetas, entonces ¿qué hacemos? ¿Sacamos las escaleras de asalto? ¿Las catapultas? ¿Las sacamos? No. Y los generales dirían: bueno, ¿y entonces qué? Y el Señor les dijo: no necesitan ni escaleras para subirse, ni catapultas, porque las murallas van a caer. Amén. No se necesitará eso, porque las murallas van a estar en el piso. Amén. Y eso es algo que nosotros también debemos entender. Nosotros vamos a encontrar, no vamos a necesitar las tecnologías o qué tantas cosas para hacer 1000 cosas y vencer. No, porque las murallas van a estar caídas. Amén. Y ahí es donde podemos decir nosotros: no fue mi fuerza, sino que la gloria es del Señor. Amén. No fue por el ejército, fue porque Dios tumbó las murallas. Y a veces nosotros creemos que es en nuestras fuerzas, pero no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Ahí es donde se ve lo grande. Hay que hacer lo que Dios nos dice, aunque no entendamos. Ellos no entendían cómo dar vueltas, y con eso vamos a vencer. Hay que nosotros también pensar en eso, que debemos hacer lo que Dios dice. Por sencillo, por loco que parezca, nosotros debemos hacer lo que Dios nos pide. Mira,
nosotros fuimos hechos para ser soldados y eso necesitamos tenerlo también como identidad. Cuando se cuenta que en una guerra le dijeron a un soldado, el general llamó al soldado y le dijo: mira, necesito que hagas algo importante, necesito que tomes este aparato y te subas a una montaña, a tal montaña, ¿sí?, y oprimas este botón rojo durante 10 minutos. 10 minutos, cada 10 minutos lo debes oprimir. Y él, claro, mi general, me voy allá. Se fue a la montaña, era una montaña peligrosa, pero él llegó hasta allá y comenzó a oprimir el botón cada 10 minutos. Y lo tenía que hacer hasta que amaneciera. Pero pasadas unas horas, oprimiéndolo por 10 minutos, contando 10 minutos y oprimiendo, uno se pone en los zapatos de él y lo puede entender. Él comenzó a pensar: ¿yo qué hago aquí oprimiendo este botón cada 10 minutos? Arriesgando mi vida oprimiendo un botoncito aquí cada 10 minutos, sabiendo que la acción estaba ya, los compañeros estaban peleando por allá en otro lugar, y estuvo a punto de abandonar su tarea, pero no lo hizo. Se acordó que el general le había dicho: lo que necesito que hagas es muy importante, no lo dejes de hacer. Y lo siguió haciendo hasta el amanecer. Cuando volvió al campamento, supo el porqué. Y la razón era que cuando él oprimía el botón rojo, lo que hacía era emitir unas señales que anulaban los escudos en la guerra de los enemigos, para que no pudieran detectar el avance de sus compañeros y no los asesinaran. Y se dio cuenta que esa guerra se ganó simplemente porque había un hombre oprimiendo un botón cada 10 minutos, obediente a lo que les mandó. Muchas veces Dios nos dice: hagan cosas que no podemos entender. La Biblia está llena de mandatos que uno dice: pero no le encuentro lógica. No es para que nosotros le entendamos lógica a la palabra. A veces la entendemos, a veces no la entendemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente hacerlo. No importa lo loco que sea, nosotros debemos hacerlo. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida, es hacerle caso al Señor, y eso me ha traído hasta acá. Amén. Y a veces me ha puesto a hacer locuras. Amén. Y las he hecho. Y algunos dicen: no, eso es una locura. Pero ni modos, porque si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Amén. Y eso nos ha traído acá, y me ha traído hasta acá. Así que nosotros debemos hacer lo que sea, aunque no lo entendamos. Y Dios quiere que así sea. En la Biblia está el relato de un hombre llamado Naamán. Este era un general sirio que era muy poderoso, tenía muchos ejércitos, muchas victorias, pero tenía un problema, y era que tenía lepra. Y este hombre tenía una esclava que era judía, era del pueblo de Israel, y ella le dijo: mi señor, en Israel hay un profeta que se llamaba Eliseo y él puede sanarlo. Naamán fue allá a donde el profeta, y el profeta simplemente salió y le dijo: mira, lo que tienes que hacer es zambúllete 7 veces en el río Jordán y quedarás sano, quedarás limpio. La primera impresión de él de Naamán fue: ¿acaso usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no se imagina con quién está hablando? ¿Cómo voy a hacer eso? Inclusive dijo: en el lugar de donde yo vengo hay mejores ríos que este Guatiquía. Y se iba a devolver leproso. Presten atención, porque así hay mucha lepra. Y se iban a devolver leprosos sin esperanza. Pero la chica judía le dijo: mi señor, no te ha pedido nada difícil, solamente que te metas en el río 7 veces, dale. Y él por fin dijo: lo voy a hacer. Y se zambulló, dice la escritura en 2 Reyes 5, dice: así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios.
Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿No creen ustedes que había podido ser en la primera? Pero en la Biblia, esa es la belleza de la palabra de Dios. Todo tiene un sentido allí. Igual que en las murallas de Jericó, den 7 vueltas. Lo que Dios quiere de nosotros es que obedezcamos, aunque muchas veces no entendamos lo que nos está pidiendo. Amén. Porque Él tiene un propósito con todas las cosas. Él es el general, Él es el que sabe, Él es el que tiene el plan completo. Amén. La estrategia general para ganar la guerra. Amén. Solo que tenemos que hacer, haga caso, aunque no entienda, aunque no le guste, pero haga caso. El principal esfuerzo que debemos hacer es obedecer su palabra. Recuerden que esta serie de mensajes la comenzamos desde Josué 1, y en el versículo 7 el Señor nos dio esta palabra: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. A veces nosotros pensamos que Dios le dijo, que le hubiera dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente para coger las escaleras, las catapultas y saltar las murallas. No, Él no le dijo eso. Él le dijo: esfuérzate y sé valiente en leer la palabra, en meditar en ella, en hacer lo que en ella está escrita. Así prosperarás y tendrás éxito. Dice, no hay otra forma de tener éxito. Solo hay una forma, y es hacerlo como Dios nos pide, y está escrito en la palabra. Cómo llevar un matrimonio, cómo criar hijos, cómo ser padres, cómo hacer empresa, cómo, todo está ahí en la palabra. Y cuando se hace conforme a esa palabra, se tiene éxito. Amén. Así que tus murallas tienen horas contadas. Haz lo que Dios te guíe, aunque parezca locura. Amén. Lo segundo, manifiesta tu fe con el sonido de tu voz. Dios mandó a marchar en silencio a la gente. Josué en capítulo 6:8 dice: cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes, que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. Dios mandó a marchar en silencio al pueblo alrededor de la muralla. Y algunos teólogos dicen que el milagro más grande que pasó en Jericó no era que se cayeran las murallas, sino que se callaran las mujeres. No, mentiras. Imagínense ustedes un poco, porque ahí había de todo. Habían esposas, habían amigas, y se imagina andando ahí y sin decir absolutamente nada. Ese es el mayor milagro que existe. Es que, mira, y uno piensa que no es un milagro, pero caminar millones de personas callados, no me lo imagino. No me lo imagino, millones de personas callados. Yo creo que ahí se inventaron el dicho de en la casa hablamos. Algo así. En la casa hablamos, porque tocaba todo el día darle esa vuelta, todos los días era en completo silencio, en silencio. Pero ¿sabes qué? Yo comprendí estudiando el texto de que había una razón del silencio, y era que a veces nosotros, cuando estamos frente a una muralla, frente a algo que nos impide, ante un obstáculo para llegar hacia donde vamos, cometemos el error de abrir nuestra boca y exaltar el obstáculo. Es que son muy grandes, es que es una tremenda muralla, es que esa muralla no la vamos a poder franquear.
es indestructible. Nosotros cada vez que estamos frente a una muralla, frente a algo que nos detiene, si no hemos podido sortear hasta el momento, por algo será. Es porque hemos elogiado esa montaña, porque la hemos idolatrado esa montaña, esa muralla, la hemos alabado. No es que esto sí no lo puedo hacer porque es que es imposible. No, es que esto sí no lo puedo, es que es muy grande. Es que mi muralla es más grande que la de todos, definitivamente yo no puedo con ella. Y comenzamos. Y una de las razones por las cuales el Señor dijo: mire, ustedes van a caminar en silencio, es diciendo: mira, ustedes no van a decir nada de esa muralla. Amén. Y cuando ustedes abran su boca, será para gritar que la muralla caerá en el nombre del Señor. Amén. Eso es, por eso, cuando tú estés frente a tu problema, no lo elogies, no hables nada. Ah, muy grande, no. Más grande es nuestro Dios. Amén. No elogies esa muralla, jamás, jamás. Quédate ahí en silencio. Que cuando hables a la muralla, que no sea para exaltarla, sino para derribarla. Amén. Mira, a mí me gustó escuchar a un amigo que tiene una finca y él es muy orgulloso de su finca, y él contaba cómo ha hecho cada escalera y cómo hizo para pasar cada carretera. Y él decía: mire, por donde saqué esta carretera fue muy difícil por esa montaña que hay ahí, y efectivamente era una montaña tremenda. Y yo decía, y yo pensaba cómo hacerlo y lo peligroso que podría ser y si se podría hacer. Y yo me acordaba de lo que el Señor dice, que si tú le dices a esa montaña que se mueva, ella se moverá. Y él contaba, y yo me paraba aquí desde este punto y yo miraba la montaña y le decía: montaña, el Señor dice que te muevas y tú te vas a mover. Y dice, y mire Paz, se movió. De alguna manera logró derribarla y tiene su carretera. Amén. Y eso me conectaba con este mensaje, porque si nosotros tenemos montañas, si tenemos murallas, no es para exaltarlas, sino es para declararle a esas montañas que se deben mover y que se deben caer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si hay murallas al frente, no es para exaltarlas. Y si no vas a decir algo bueno, mejor no digas nada. Amén. Por eso el Señor dijo: en lugar de hablar cosas negativas, grítale a la montaña. Por eso las montañas se les gritó, a la muralla se gritó y la montaña se derribó. Amén. Las murallas tienen las horas contadas. Cada muralla que está frente a un hijo de Dios tiene las horas contadas. Amén. Así que hay que gritarle a esa montaña que se mueva, a esa muralla que se caiga en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es importante que la identifiques también, y al final lo puedes hacer. Y finalmente, no te rindas. No te rindas. Naamán fue sano en la séptima zambullida. Mire que él no fue sano. Uno podría decir: oiga, sería más sano que yo me meto la primera vez y verme, ay, sí, ya se me cayó un poquito la lepra. ¿Sí o no? Sería más fácil. Pero no. Él, aún en la sexta zambullida en el río, salió y estaba igual como entró. Y él había podido decir: esto no funciona, ¿sí ve? Mejor dejo de hacerlo, me voy, ya estoy haciendo el ridículo acá. Él había podido decir eso. Increíble, ¿no? Dios lo dejó para la séptima. Dice que cuando él entró la séptima vez, se zambulló la séptima vez, cuando salió,
la lepra había desaparecido y su piel era como la de un bebé. Amén. Pero no fue en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, ni la sexta, fue en la séptima. Y eso nos quiere decir Dios, que nosotros debemos ser obedientes, debemos marchar hasta el final. Amén. Hasta que se cumplan los días que Él mismo ha determinado. No será en la primera, no será en la segunda, es en la séptima, en el tiempo que Él estableció. Lo mismo pasó con Jericó. Jericó no cayó, ni ellos vieron que se cuartió en la primera vuelta. No, en la Biblia no dice que dieron la primera vuelta y que ya se comenzó a cuartear la muralla. No, ellos simplemente caminaron. Y las murallas cayó en la 13ª vuelta. Porque Dios dijo, en los primeros 6 días, una vuelta. El séptimo darás 7 vueltas. Caía en la 13ª vuelta. Y yo pienso que 6 días dando vueltas, wow, es obediencia y callados. El siguiente día 6 vueltas y callados. Pero qué glorioso en la séptima. Amén. Porque en esa séptima vuelta, cuando la terminaron, dijeron, ahora den un grito de victoria. Amén. Las murallas se caerán. Amén. Fue algo glorioso lo que sucedió ahí en ese tiempo. Y no fue, como les digo, en el día 1, en el 2, no. Josué 6:15 dice, el séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vaya a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Amén. ¿Ustedes creen que unas vueltitas y que un grito es una fórmula para tumbar unas murallas? Físicamente no, pero en el espíritu sí. Amén. La obediencia a Dios sí rompe las murallas. Amén. Y eso fue lo que sucedió allí. Dios les dio la fórmula y ellos tenían que hacerlo hasta el final. Las murallas cayeron, pero cayeron en el último día, y ustedes deben de saber eso. A veces pensamos, no, es que yo ya llevo obedeciendo, siendo juicioso, yendo a la iglesia 7 meses. No, pueden ser 7 años los que se necesitan. Amén. Sigue obediente, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Que si Dios te dijo que lo iba a hacer, lo hará. Amén. Todas las murallas tienen las horas contadas, así que no te rindas. El Señor nos ha entregado la ciudad. A mí me encanta eso, y por eso les dije que le dijera a la persona de al lado, Dios te ha entregado la ciudad, porque de esa manera tú andarás feliz, confiado, sabiendo que estás en el territorio que Dios te ha entregado. Y Dios se encarga de todas estas cosas. Cuando hace 20 años comenzó la iglesia, yo quería recibir dirección de Dios, y le dije a Dios, Señor, dime lo que tengo que hacer. Yo esperaba que me dijera paso 1, paso 2, que me entregara un tutorial, alguna vaina, ¿sí? Pero Él me dio una visión. Mire que hoy les he hablado de visiones y sueños,
Y la palabra dice que Dios habla en visión y en sueños. Y esta fue una visión. Y en esa visión yo estaba en oración diciéndole: muéstrame lo que hay que hacer, Señor. ¿Qué quieres que haga? Y en esa visión yo estaba en una montaña y el Señor estaba cerca a mi lado. Y me dijo: ¿qué ves? Yo estaba viendo hacia una ciudad. Y yo le dije: una ciudad como con las luces que se están encendiendo. Eran como las 6:30 de la tarde. Y él me dijo: mira bien. Y yo me esforcé para ver mejor. Y me di cuenta que esas luces de la ciudad no eran los faros de la electricidad, sino que eran personas que, iluminadas, levantaban sus manos. Las luces tomaron forma de personas y todas estaban alabando hacia un altar. Y el Señor me dijo, yo lo miré asombrado, y el Señor me dijo: eso es lo que quiero que hagas. Eso fue hace 20 años. Yo pensé que esa ciudad, porque se me parecía mucho el escenario a cuando uno sale del túnel de Villavicencio llegando a Bogotá y entra uno allá y como que ve la luz que se extiende, la ciudad que se extiende, y pensé que era eso. Y siempre duré por años pensando que era eso. Hasta hace poco tiempo que fui aquí al mirador de Villavicencio y alguien tomó una foto y me la regaló. Cuando me entregó la foto, oh sorpresa, porque inmediatamente la visión vino a mí y la certeza de Dios que esa era la ciudad. Y yo lloré en ese momento porque yo dije: la ciudad no era esa, efectivamente era esta. Yo parado estaba ahí y era idéntico a lo que había visto hace 20 años. Y era el Señor diciéndome: eso es lo que quiero, y yo te he entregado la ciudad. Amén. Y por eso estamos aquí. Eso es lo que quiero que hagas. Iglesia, yo quiero decirles que todo lo que me ha pasado a mí es para ustedes, porque Él lo hizo para que lo contara a ustedes, y no para que me vean: ay, tan bueno lo que le entregó Dios al pastor. No, todo lo que el Señor me entregó es de ustedes. Amén. Así como todo lo de Cristo es nuestro, así mismo todo es para ustedes, es para nosotros. El Señor nos ha entregado la ciudad, y es importante que usted lo sepa, para que usted ande por la ciudad sabiendo que está en su ciudad, sabiendo que el Señor se la ha entregado, que el Señor va con usted, que tiene toda la autoridad, amén, para estar ahí, y que lo disfrute. Amén. Esa certeza, esa seguridad de que el Señor se la ha entregado, y que ahí usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si el Señor nos entregó la ciudad, entonces el Señor por eso está rompiendo todos los muros. Y cuando el Señor me mostró los gigantes que eran economía y finanzas, me di cuenta que hay cosas que muchas veces se limita uno por el dinero, pero si Él los va a vencer y va a quitar esas murallas, entonces tendremos todo lo que se necesita para lograrlo. Amén. Así que estamos en un día y en un tiempo muy, pero muy especial, iglesia. Y no es para que yo solamente lo viva, sino para que toda la iglesia lo viva, y que se multiplique, y que vaya no de turismo. Nosotros no, otros vienen de turismo a la ciudad y los recibimos. Nosotros no estamos de turismo aquí, nosotros estamos aquí, es de conquista. Amén. Y así debemos de caminar en esta ciudad, porque el Señor nos ha entregado esta ciudad. Amén. No debes rendirte. El Señor nos ha dicho: yo estaré con ustedes, no los dejaré y no los abandonaré. Amén.
el Señor Jesús dijo en Juan 14, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Amén. Iglesia, este es el tiempo de vencer gigantes. Este es el tiempo de que esas murallas se rompan. Este es el tiempo de conquistar la ciudad. Hola, gracias por acompañarnos hoy. Es un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Y no importa dónde estén, somos un solo cuerpo en Cristo. Te animamos a perseverar en tu fe y recordar que no estás solo. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Sigue confiando en Él. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte estos momentos con tus seres queridos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Recuerda que puedes hacer tus donaciones por medio de nuestro código QR. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a más personas. Nos vemos en nuestra próxima reunión, ya sea en línea o presencial. Dios te bendiga.